Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos todos a un culto más de oración. Es día jueves, nos reunimos para orar, los hermanos juntos, ¿verdad? En un mismo sentir, en un mismo espíritu. Estamos aquí para, unirnos, aún estando en nuestras casas, para unirnos en espíritu, para orar al Señor, para darle las gracias, para pedirle perdón por nuestros pecados, también para interceder los unos por los otros. Y oramos, ¿verdad?, al Señor para que todo esté bien en casa, en cada uno de nuestros hogares, que estemos aprovechando este tiempo de confinamiento para poder estudiar su palabra, para poder orar, para poder estar con nuestras familias, pero también para seguir congregándonos, aún de manera virtual, pero nos congregamos en el Señor. Amén. Quiero compartirles una porción de la palabra de Dios que se encuentra en Lucas capítulo 21. Y se refiere a la parábola de la higuera. Dice así la palabra del Señor en el versículo 29, capítulo 21, versículo 29. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan. Viéndolos, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería o embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que llamaban de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Hermanos, velad y orad constantemente. Cuando digamos que vienen estas señales, que ya las estamos viendo, el Señor nos está ordenando a que estemos orando y velando. Eso es lo que vamos a hacer en este día, como hoy jueves, como iglesia, pero en nuestros hogares todos los días que nos queden en este mundo. Amén. Oramos al Señor. Padre Celestial, Señor Jesús, te damos gracias, bendito Dios, gracias por una oportunidad nueva que tú nos regalas, Señor, de poder reunirnos los hermanos juntos, Señor, para darte las gracias, Señor, por un día más de vida, Señor, por un día más en tu presencia, Señor. También, Señor, te queremos pedir perdón por cada uno de nuestros pecados, Señor. Tú conoces nuestros corazones, tú conoces nuestras mentes, tú conoces nuestras vidas, Señor. Y sabemos, Padre Celestial, que tú estás, Padre Celestial, obrando y edificando cada una de nuestras vidas. Señor Jesús, te queremos dar las gracias porque tú, Señor, eres quien provee para nuestras casas, nuestros hogares, Señor. Tú eres también quien nos da el alimento espiritual por medio de tu palabra. Y te pedimos, Señor, que en este tiempo, Señor, que vamos a estar reunidos por este medio, Señor, que tú seas, Señor, bendiciéndonos y cuidándonos, protegiéndonos en todo lo que vamos a hacer en este momento, que no es otra cosa que adorarte, Señor. Adorarte por medio de la oración, por medio de la intercesión, por medio de la confesión y por medio de la adoración, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos que tú nos ayudes, Señor, en esta tarde a orar como iglesia, juntos en armonía, como un único cuerpo, con un solo espíritu, el espíritu de nuestro Dios, Señor. Te damos las gracias, Señor, y te pedimos tu protección y tu cuidado, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos a empezar este tiempo de oración, pero primero vamos a alabar al Señor, así que yo te invito a que te pongas de pie y que juntos alabemos al Señor. Amén. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar.
cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor nunca se agotará. La hermosura de mi Señor siempre resplandecerá. Siempre resplandecerá. Si eres mayor de 18 años y vives en Canarias, si no tienes ingresos desde el mes de marzo ni percibes otra prestación, puedes pedir el ingreso canario de emergencia. Tienes hasta el 26 de mayo. Solicítalo por la página web del Gobierno de Canarias o llamando al 012. Y si no puedes acceder a ninguna de estas vías, solicita ayuda en los servicios sociales de tu municipio. No vamos a dejar a nadie atrás. Consejería de Derechos Sociales, Gobierno de Canarias. Dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 9, versículo 6 en su segunda parte y versículo 7. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Amén. Alabamos al Señor. Fuerte Dios, consolador, príncipe de paz, gran Señor,
Muy bien, hermanos. Recuerdan que habíamos quedado en esa parte de la historia que nos estaba contando Keith sobre unos misioneros, los primeros, tal vez que fueron a Brasil, James y Dorit, y habían tenido un percance donde por poco veían que iban a perder sus vidas en esa avioneta y que ya todo estaba como de pánico y estaban perdidos. Y entonces, sin embargo, James le dice a Dorit que hay que tener esa tranquilidad en el Señor, porque él recuerda la promesa del Señor que les mantendría con vida hasta viejos, como cuando el Señor le dijo a Pedro algo similar. Recuerdan en el libro y en el Evangelio que se le promete a Pedro que moriría de viejo. Y eso le está recordando James a Dorit. Todavía tenían 50 años y entonces le faltaban muchos años. Y le dice James a Dorit: saca tu libro de devocional, de ese diario pequeño, y miremos lo que Dios tiene que decirnos hoy en su palabra. Y ella sacó ese librito y era él. Vamos a dejarlo mejor que nos lo cuente nuestro hermano Keith en esta segunda y última parte de esta historia y en ese mensaje que él nos compartía saludando a la iglesia de Arrecife. We're not very old. We're just in our 50s. He said, Dory, take out your daily reading book and read it for today and see what God has to say to us. And so Dory took out her daily reading book. It was the 13th of January, and she began to read the evening reading, which said, first of all, let not the sun go down upon your wrath. She said, James, I don't like that. It's Ephesians chapter 4, verse 26. I don't like that, James. And James said, well, why don't you look at the morning reading and see what it says for the morning reading? And so she looked at the morning reading. And the reading for that morning said, thou wilt keep him in perfect peace, whose mind is stayed on thee. Cast your burden upon the Lord, and he will sustain you. He will never let the righteous to be moved. And so he said, James said to Dory, Dory, God has not failed us yet. God has kept his promises to us all down these years. Do you think that God will fail us now? They went back to the pilot, and the pilot said to James that there was another aircraft that was looking for them. The military realized that that plane was lost, and they sent out another military plane to circle around and to find the lost plane that James and Dory and the other people were in. They found it in the opposite direction in which it should have been going. And the plane was guided by the other military plane right back to Rio Branco and to the airstrip, and both planes landed safely. It was dark by this stage, but anyone that had a car or a vehicle in Rio Branco at that time brought their vehicles out and shone the lights of the vehicles down the runway to let the planes land safely. The pilot told James whenever they landed that there was just 20 minutes of fuel left in the plane. Why am I telling you this today? James and Dory, they remembered the problem, but they forgot the promises of God. And so often, whenever we're in the midst of things like we're in the midst of at the minute with the virus, the coronavirus, and many folk around us who are ill and dying, we're forgetting so often that God promises that he will never leave us and that he will never forsake us. I'm reminded in Luke chapter 24 and verse 15 about the two men on the Emmaus Road. Two men who were discouraged, disciples of the Lord Jesus. They were on their way back home again to the village of Emmaus because the Lord Jesus had been crucified. He had died on the cross. He was put into the tomb, and these two men were discouraged. They were downhearted. These disciples of the Lord Jesus thought that all their hope was gone. They had forgotten that they had heard that the Lord Jesus had been risen from the dead. They had heard the witnesses' report. They had heard of the empty tomb, but they didn't believe it. They forgot that the Lord Jesus promised that on the third day that he would rise again. The disciples, they were on their way home, but it tells us there in verse 15, that as they communed, as they talked together, and they reasoned about all of these things, that Jesus himself drew near and went with them.
They didn't recognize him. They didn't realize who he was. But the living Savior was right there by their side, even though they didn't recognize him. And then, of course, as they got to Emmaus, as he was going to go on, they asked him to come into their home because he had come into their hearts. And the Lord Jesus revealed himself to them. Then he disappeared. Did it mean that he had left them again? No, they would see him again. What a wonderful thing it is to know that the Lord Jesus Christ is with us. He's the one who will be with us right to the very end, and the one who will take us to be with him for all of eternity to that wonderful place called heaven. Be encouraged today. Don't look around at the problems around us, but remember God's promises. Stand firm on his promises, because he is the one who will never fail us. Bless you today. We're praying for you all there in Lanzarote. We send our love. Karen also sends her love to you too. And Matthew and Jonathan send their love. Matthew's wedding was to happen now next month, but we're not sure if it's happening yet or not. His venue has cancelled for his wedding reception, so they might just be getting married in the church and then having something later on in the year when all these lockdown things are finished. We're not sure yet, but please pray for Matthew and Melissa as well. Thank you for praying for them. Thank you for praying for Jonathan. Thank you for praying for Karen and I. We really appreciate that. And as I said, we send our love to you all and a huge hug from Ireland to you all. We can't wait to get back over to see you, God willing, very soon, and trust that the Lord will just be with you and bless you all as a fellowship, and that you might see many folk coming to know Christ as their Saviour, even through these difficult and dark days. Bless you, and all our love to you all. Thank you so much for listening. God bless. Bye-bye. Seguimos alabando al Señor en esta noche preciosa. Es bueno alabar a nuestro Dios. Amén. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y loor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y loor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y loor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder. Bueno es alabar al Señor, tu nombre, darte gloria, honra y loor. Por siempre bueno es alabarte, Jesús, y gozarme en tu poder, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria, porque grande eres tú, grandes son tus obras, porque grande eres tú, grande es tu amor, grande es tu gloria. Bueno es alabar al Señor. Aún sin hablar. Somos libros abiertos.
que con lupa han de mirar. Y eso está bien para que no olvidemos que somos templos del Espíritu Santo y andemos en santidad, aprovechando bien el tiempo, hablando de Jesús a los demás. Ya hemos puesto la mano al arado, no volvamos atrás. Tenemos la semilla y mucho campo por sembrar. De nuevo te quiero preguntar, ¿cómo es tu andar en Cristo? Si quieres, cuéntalo ya. Si prefieres escribir, hazlo. En prosa o en verso. ¿Qué más da? ¿Se enteraron? Bonito. Muy bonito. Le damos las gracias por ese maravilloso tema. Perdona por lo de... Abre mis ojos, Oh Cristo, abre mis ojos, te amo. Yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te amo. Yo quiero verte, yo quiero verte. Contemplar tu majestad y el resplandor de su gloria. Ama tu amor y poder, tan santo, santo, santo.
Muy buenas tardes o muy buenas noches, mis amados hermanos, el Señor les bendiga. Vamos a pasar ahora a la predicación de la palabra o estudio bíblico, en este caso, en este jueves, pues vamos a hacer una predicación de la palabra, ¿sí? Poco también a manera de enseñanza y vamos a meditar en ella. Tenemos un tiempo excepcional por lo que estamos viviendo, entonces por eso no lo estamos haciendo siempre con el mismo formato y el mismo modelo que siempre lo llevamos en la iglesia, ¿verdad? Hoy he querido traer un salmo de mucha oración porque son tiempos donde mayormente necesitamos estar orando más. Es verdad que el cristiano siempre debe estar orando, pero en los tiempos donde la situación se pone más difícil, por supuesto que la oración tiene poder y en ella encontramos refugio, esperanza. Y ella nos ayuda a meditar en toda la historia de nuestro Dios, la historia de Dios con el hombre, la historia presente, porque la historia también se está escribiendo, pero también la historia al futuro. Podríamos decir, ¿cómo va a haber historia? Pues lo que está ocurriendo hará historia y sucederá y quedará en los registros. Somos testigos de un tiempo muy excepcional, en 2020, de un suceso que aun cuando si no hubiera tenido los niveles y alcances que tuvo, diríamos, bueno, pasó algo más, ¿no? Las Torres Gemelas, los atentados del metro de Madrid, todo eso que empezó a vivirse en el inicio del milenio, los tsunamis, tanto en Japón, tanto en Indonesia, los terremotos, los incendios, el cambio climático, todo esto no es coincidencial ni es gratuito. Y hemos llegado a esto actual que se llama la pandemia, ¿vale? Y nuestra generación, tanto nosotros, tanto la iglesia, nuestros hijos, la gente que está viviendo en este tiempo, somos testigos de que ocurrió algo muy significativo. Y ocurrió porque Dios siempre está hablando, ¿vale? Pero tenemos que saber interpretar los tiempos también. Tenemos que mirar con la palabra, con la Biblia, tanto en el pasado, tanto en el presente, tanto en el futuro, ¿vale? La historia es nuestra guía y en la Biblia también. Hoy estamos a 30 de abril, mañana ya estaremos a 1 de mayo. Yo los animo, hermanos, a que tengamos esos devocionales de siempre. Yo siempre pongo como ejemplo, y no porque yo lo haya descubierto, sino que me lo enseñaron los pastores cuando yo tuve, o los hermanos que nos guiaban a través de los estudios bíblicos, aquí mismo, que hagamos lectura de la palabra de una manera ordenada. Y como punto de referencia siempre nos pueden ayudar, por ejemplo, mañana que iniciamos el mes, pues yo y mi esposa siempre solemos hacer libro de Proverbios, 30, 31 capítulos, y nos sirven para el mes, uno diario. Entonces mañana volvemos a darle la vuelta al libro de Proverbios, será Proverbio 1, y así sucesivamente. A eso le añadimos un salmo. Si quieres mañana empezar, empiézalos, el Proverbio 1, Salmo 1. Yo ya voy como por el Salmo 77, porque le doy la vuelta a los salmos, ¿vale? Porque los salmos sí son 150. Y a esto le añadimos una porción de otro libro, me refiero, y estudiarlo con orden, y leerlo con orden. Pueden ser los evangelios, que nos hablan mucho de la biografía, de la historia de nuestro Señor Jesucristo, o el libro de los Hechos, que habla de la historia de la iglesia, o un libro del Antiguo Testamento, o por qué no, el libro que vamos a empezar otra vez a volver a leer aquí en la iglesia, que es el libro de Apocalipsis, ¿vale? Entonces, yo te animo a que me acompañes en esa lectura. Yo quisiera empezarla a hacer así también, en el sentido de Apocalipsis, porque vengo leyendo ahora el Evangelio de Lucas, ¿vale? Ya salí y venía leyendo también. Siempre digo a la iglesia, cuando ponemos los estudios bíblicos, ha sido mi interés que nosotros podamos leer la Biblia como el mundo incluso nos enseña. Leen el Quijote y lo empiezan a leer y tienen unos tiempos muy marcados. También nosotros así deberíamos de sacar el tiempo para leer la Biblia. Yo digo, ¿cuándo tendremos esos espacios? Pues mira, los jueves yo dije, no vamos a crear otro día porque tenemos muchas actividades. Ayer mismo salíamos de ver un encuentro maravilloso con las mujeres. Ellas necesitan ese espacio mensual. Cuando estábamos en activo, el Club Emanuel, el equipo necesita ese espacio.
Cuando tenemos la escuela dominical, ahí está un espacio también, y ahí lo hacen los jóvenes, lo hacen los niños, lo hacen los adultos, y ahí leemos la Biblia y lo hacemos de una manera ordenada. Los jueves también tenemos un estudio bíblico, en algunas ocasiones lo tenemos enfocado a la oración, pero desde hace ya un tiempo para acá lo venía haciendo con el estudio de las cartas del apóstol Pablo. Lo paramos de momento porque dije, hubo una situación que revolucionó todo esto, y dije, tenemos que mirar, nos alteró una cantidad de cosas, pero aun cuando el mundo se está removiendo, se está afectando, hay tragedia, estamos mirando la economía cómo va, pero la mirada siempre tiene que estar puesta en la Biblia, en la voz del Señor, en su presencia también, y en la vida de la iglesia, porque es comunión, porque es el culto a nuestro Dios, y esto es muy importante, y así estemos confinados, es mi deseo, es mi oración y es mi confianza en el Señor, que no perdamos los cultos que estamos llevando, los que tenemos, no los hemos quitado, en la mañana, en la tarde, los domingos, los jueves. Es verdad que le hemos hecho una variación al culto de la tarde, en el sentido de que hay algunos hermanos, podemos estar cargados, otros la lucha con la cuestión de las redes, pero vamos a servir, como esto además se graba, vamos a servir el culto de los domingos y enfocados en un solo tema, el libro de Apocalipsis. Así que tenemos el tiempo para estudiarlo, entonces lo vamos a hacer en el culto de los días domingos, llevando ese libro de Apocalipsis. Este domingo los invito para que iniciemos allí, ya hicimos una introducción, pues vamos a hacer allí el inicio con el capítulo 1, vamos a mirar y vamos a estudiar de ello. Hoy los quiero llevar, por favor hermanos, y quiero llevar con ustedes en que meditemos en el Salmo 77, lo veía esta semana, y la verdad que me pareció muy poderoso. Es un salmo de Asaf. Asaf era un músico principal, como el director de la alabanza en los tiempos del rey David, en el reinado de David, porque ese gobierno, ese reinado, tenía una orquesta grande de músicos, y la Biblia nos relata allí cómo era esa orquesta, luego lo miramos, pero vamos a hacer lectura de ese Salmo 77, que lo quiero leer en este caso de la Reina Valera, la 1995. Cuando yo suelo ponerlo así, que en algunas ocasiones los hermanos me ven que lo tengo acá, es porque siempre me gusta a veces poner el paralelo de las Biblias. Por ejemplo, aquí está la Nueva Versión Internacional, aquí está la Reina Valera, que es esta misma que tengo acá, o la Nueva Traducción Viviente. En algunos casos puede ser la Biblia de las Américas, son traducciones confiables y fiables, o la Reina Valera 1960. Pero para el caso, hermanos, vamos a leer la Reina Valera 1995, y yo voy a hacer lectura, es todo el capítulo, son unos 20 versículos, pero yo voy a hacer lectura en este caso de los versículos del 1 al 10. Lo vamos a leer hasta allí y ustedes me van a acompañar con la lectura. Recuerden que es el Salmo 77 y, como dice aquí, es una meditación en Reina Valera. Vamos a abrirlo, aquí lo tengo abierto, y en el titular que pone aquí dice: es una meditación sobre los hechos poderosos de Dios, al músico principal para Jeduthún, Salmo de Asaf. La mayoría de las veces nosotros nos encontramos que es un salmo de David, que es un salmo de Salomón, o que es un salmo de Moisés, ¿vale? Pero en este caso el autor de este salmo es Asaf, que era el músico principal, el director de alabanza, el director de la orquesta del rey David. Y vamos a leer allí entonces los versículos del 1 al 10. Dice: con mi voz clamé a Dios clamé porque Él me escucha. Al Señor busqué en el día de mi angustia, por las noches sin descanso alzaba Él mis manos. Mi alma rehusaba el consuelo, me acordaba de Dios, me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y aquí pone Selah, que es una palabra en hebreo y hebreo antiguo, que para la traducción al castellano significa interludio musical.
Más que pausa es un interludio, puede ser un silencio o puede ser una intención musical, porque recuerden que el libro de los Salmos es el cancionero del pueblo de Israel, del pueblo del antiguo pacto, que sigue tan vigente, no por llamársele antiguo, sigue vigente. Eso significa selar, ¿vale? Interludio musical y con mucha intencionalidad, ¿vale? Dice el versículo 4, no me dejabas pegar los ojos. Recuerde que quien ha compuesto este salmo es Asaf, A-S-A-F, Asaf, ¿vale? Dice el versículo 4, no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años pasados, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. 2 puntos, ¿qué inquiría? Y él aquí lo describe y lo hace a manera de pregunta. En el versículo 7 dice, ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? La nueva traducción viviente dice, no volverá a mostrarnos su buena voluntad. Ahí está el lenguaje contemporáneo. Versículo 8, y sigue la pregunta, ¿vale? Porque es una pregunta, son 3 preguntas allí que él hace en medio de la angustia, en medio de la desesperación, es decir, tiene un problema. Pero parece ser que no solamente él, sino que toda la nación está viviendo con una problemática, como hoy el mundo entero tiene un problema, no solamente España, el mundo entero tiene un problema. La iglesia también podría llevar las consecuencias de ese problema, pero recuerda que nuestros problemas se viven con el Señor. Pero vamos allá. La pregunta que sigue en el versículo 8 dice, ¿ha cesado para siempre su misericordia? Le está preguntando a Dios, al Señor. ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y cierra aquí la pregunta y luego pone otro interludio musical. Dice aquí la Biblia, Selah. Cuando termina el versículo 9 dice, Selah. Es decir, vamos a entrar a otro interludio musical. Es como si fueran 3 estrofas de la canción, ¿no? De momento. Y en la primera estrofa, pues en ese interludio musical, va a haber un cambio dramático por algo. La Biblia nos está contando cuál es el cambio dramático y lo vamos a mirar. Pero el cierre de la lectura del pasaje, que es el versículo de Dios, dice así, entonces dije, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Recuerden que la meditación es sobre los 20 versículos, ¿vale? Sobre todo el capítulo 77, pero quiero hacer solamente lectura de lo que se llama la primera parte, porque este salmo está, por así decirlo, dividido, aun cuando tiene varios interludios musicales, está dividido en 2 partes. Uno es el testimonio que cuenta Asaf, es decir, lo que está viviendo Asaf, que es lo que narra los versículos del 1 al 10, y luego los versículos del 11 al 20, como dice aquí la Biblia de estudio, dice, es luego un himno, un canto de alabanza. Entonces luego se desarrolla una alegría por la respuesta que el mismo salmista encuentra en la relación que tiene ahí con el Señor. Y esa relación pasa por medio de la oración, porque orar es hablar con nuestro Dios, ¿vale? Y aquí él pone a la historia como guía de ello. Parece ser que él ahora está viviendo una situación donde ya los hechos contundentes, poderosos, magníficos, han quedado como allí en stand-by, porque está ocurriendo una situación muy conflictiva, muy problemática, como lo que está ocurriendo de pronto ahora. No sé si ocurrió una pandemia, aunque yo sé lo que está ocurriendo, pero lo quiero traer a colación con lo que está ocurriendo ahora, para ponerlo en el contexto de ahora, ¿no? Ahora están ocurriendo cosas que nos tienen pensativos, sorprendidos, pero a la vez nos tienen tranquilos en el Señor, porque nosotros dependemos de nuestro Dios, ¿vale? Pero aquí la historia sirve como guía, y hay un versículo que está más adelante que él llega a declarar en medio de ese cántico que dice, tú eres el Dios que hace maravillas, dice el verso 14, has dado a conocer tu poder entre los pueblos. La Biblia está llena de historias de fe, no solamente en los salmos. Me encantan mucho los salmos, porque aquí vemos un recorrido de toda la historia del pueblo de Israel.
y de muchos tiempos y de muchas generaciones, de personas incluso atrapadas en situaciones terribles, pero que posteriormente y consecuentemente triunfaron. Yo siempre digo, hay un problema, pero en el Señor siempre hay un final feliz. Y entonces miramos ahora, ¿qué problema hay? ¿Qué pandemia hay? ¿Ha habido solución a eso ahora, a día de hoy? Pues no, quién sabe cuánto faltará, ¿vale? Pero hay un final feliz, ¿vale? Y ese final feliz es en Cristo, ¿vale? Tal vez o quizás como ellos, tú estás, yo estoy enfrentando un problema que parece abrumador, muy grande, y nadie entiende la manera como podamos sentirnos o como tú te sientes. Y cuanto más intentamos explicar esas circunstancias, mis circunstancias, nuestras circunstancias, más tú eres mal interpretado o malentendido. Sin embargo, hay alguien que sí sabe exactamente lo que nos está ocurriendo, Dios. Y eso es lo que el salmista allí declara. O sea, con mi voz clamé a Dios. Es decir, soy yo, como dice la cancioncita de la escuela dominical, de los niños, o la que ponemos en los niños. Soy yo, Señor, el que viene a orar. Soy yo, Señor. Más que mi papi, más que mi mami, más que mi hermano, más que el que venga conmigo, el que me lleve, porque una canción de los niños. Soy yo, Señor, el que viene a orar. Porque Dios sabe exactamente a qué nos estamos enfrentando y conoce lo que estamos sintiendo. Por eso Jesús, quien es Dios, quien es el Señor, dice, yo soy tu amigo y sabe lo que yo estoy pensando y comprende todos mis temores. A los niños les hacemos así cuando cantamos, así, comprende, en mi caso. Comprende todos nuestros temores, los entiende perfectamente. Él sabe cuando tú incluso te sientes tentado, no solo en la tentación esa que es seductora, sino la tentación a abandonar o a rendirnos. Pero Él ha prometido nunca abandonarnos. Está llena la Biblia y las buenas nuevas y el Evangelio. He aquí yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y de la misma manera en que Él se acercó a los santos a lo largo de la historia, los santos del Antiguo Testamento, y así como ayudó a todos aquellos que eran suyos de toda la época o de toda la historia, porque eso está lleno de eso, Él también puede ayudarte a ti. Por lo tanto, confía en Él. Él sigue tan poderoso, fiel y sabio hoy en día, como cuando liberó a su pueblo Israel. Y te puedo asegurar, lo digo, no porque lo esté diciendo yo, te puedo asegurar porque es Él quien nos lo dice, no a mí, sino a mí y a todos. Él es quien nos dice que Él nos dará la victoria si somos de Él, si estamos en Él, si vivimos en Él. Entonces, como te dará la victoria a ti, a mí también me la dará. Yo no me quedaré atrás, no quiero quedarme atrás. Y como también a ti, amada iglesia. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Somos su pueblo del nuevo pacto. Señor, queremos orar por tu palabra. Queremos, Señor, decirte cuánta esperanza encontramos en ella y te damos las gracias, Señor, por eso. Muchas gracias porque podemos aprender de ella y si desglosamos, Señor, cada versículo, vamos a encontrar, Señor, que es muy fácil confiar en ti. ¿Por qué? Porque tú eres nuestra esperanza. Pero aún así podríamos en la oración preguntarnos, Señor, es muy fácil confiar en tiempos de abundancia, en tiempos de prosperidad, en tiempos cuando el sol brilla como hoy, que hoy es jueves, es un día. Salí ahora a comprar el pan en la panadería, porque estoy autorizado a ello. Y vi el sol
y está entrando el sol, pero Señor, también te pido en la oración, ayúdame a tener más fe aún en medio de la tormenta. Recuerdo ahora poco, un día, hacía tiempo no veía llover tanto como llovió en Lanzarote un domingo, incluso cuando estaba predicando. Y lo ponía a los tiempos de ahora, y decía, nunca había visto llover así tanto en Lanzarote como un día tan gris. Señor, ayúdame a recordar tus obras fieles a lo largo de los siglos y a través de todas las épocas, Señor. Señor, muchas gracias por tu palabra. Recordaré tus grandes obras, dicen los versos 11 y 12, que es la segunda parte que les decía que es el himno como dice aquí, himno de gratitud, canto de alabanza, que recuerda las acciones que Dios realizó en otro tiempo, tal vez el Éxodo, dice mi Biblia de estudio, en favor de Israel, que es lo que cuentan los versos del 11 al 20. Recordaré las maravillas que hiciste en el pasado. Pensaré en todo lo que has hecho, meditaré en todos tus actos poderosos. Eso es lo que estaba diciendo Asaf. Y Asaf lo que se cuenta es el mismo. Y tal vez en la Biblia, porque ellos aprendían la Biblia de memoria, y en la historia del pueblo, fue un hecho que ellos nunca olvidaron, y todavía lo recuerdan, y nosotros también. Fue la salida de Israel de Egipto, abriendo el Mar Rojo y pasando por el medio del Mar Rojo, en tierra seca, y ahogando a los ejércitos del imperio de Faraón. Asaf, dice mi Biblia de estudio, es el antepasado de una familia de levitas que desempeñaban el oficio de cantores. Por eso es tan importante el cántico en el culto. Por eso tenemos un grupo de alabanza, tenemos un grupo de cantores, tenemos un director de culto y tenemos un director de alabanza. En nuestro caso, en nuestra iglesia, nuestro hermano Jesús. Asaf lo era en el tiempo del rey David y lo hacían en el templo de Jerusalén. Nosotros lo hacemos aquí, en la iglesia, en un templo que no es de religión, sino que es un templo donde nos congregamos, pero donde intentamos ponerlo lo más hermoso posible, no como un santuario, sino como un lugar agradable donde podamos adorar y rendirle culto a nuestro Dios. Y en Primera de Crónicas, solamente ahí lo dejo porque siempre les digo cuando les cito los versículos, elementos de estudio, apúntalo allí, ¿vale? Primera de Crónicas, capítulo 6, en los versos del 31 al 43, ahí se nos cuenta de dónde procede este Asaf, incluso de dónde procede cuando él dice para Jedutún, porque eran varios. Es como si Jesús le dijera Salmo de Asaf para Leonor, que le va a poner la letra en el piano así y me va a dar el interludio así. El interludio yo siempre un poco lo pongo con la comparativa barata, por ejemplo, de la Quinta Sinfonía de Beethoven, ¿no? ¿Saben cómo empiezan? Ta, 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 ahí hay una, y luego él se suaviza. Luego mejor les pongo la verdadera melodía, ¿verdad? Pero ustedes observan el viaje de la Quinta, por poner una de las millones de composiciones, donde no todo es lineal, incluso donde en música se viaja en el tiempo, se pone un hecho narrado, incluso empiezan narrándolo en el futuro, luego se nos hablan al pasado, luego nos meten como una película, pero una película musical. A Asaf se le atribuyen los salmos del 73 al 83, ¿vale? Y Jedutún, la referencia bíblica, la encontramos en Primera de Crónicas, en el capítulo 16, exactamente en los versos 41 y 42. Y en Primera de Crónicas 25 también, ¿vale? Porque ahí se nos habla de esas responsabilidades de los músicos, ¿cuáles eran esas responsabilidades? ¿Vale? Y es muy precioso, ¿vale? Y en segunda, le repito, el Jedutún, ¿vale? Primera de Crónicas 16, versos 41 y 42. Primera de Crónicas 25, versículos 25. ¿Vale? Y en Segunda de Crónicas, capítulo 5, versos del 11 al 14, también encuentro una referencia bíblica de lo que era el tema del director de culto, del grupo de alabanza, de las formas. Es muy precioso, ¿vale? ¿Y por qué lo hacen? ¿Vale? Ahora, el Salmo 77, recuérdalo, es un testimonio
Primero, versículos del 1 al 10, ahí hemos encontrado el testimonio, ¿vale? Y luego versículos del 11 al 20 es un himno o canto de alabanza producto de ese testimonio, es decir, de esa necesidad, de esa victoria, de esa relación que tenemos con Dios, que recuerda las acciones que Dios realizó, ahí está, recuerda, hacer memoria, y en este caso que Dios realizó en otro tiempo, posiblemente el Éxodo, y lo repito, en favor de Israel. Esto es importante saberlo, ¿vale? Porque nos ayuda a comprender con conciencia, con inteligencia, con sabiduría, ¿vale? Y con conocimiento, qué es lo que Dios quiere decirnos. Y Dios es fácil de entenderlo cuando disponemos un corazón, valga la redundancia, dispuesto a escucharle y a hablarle. En realidad el testimonio es individual, como dice la Biblia de estudio, solo en cuanto a la forma, ¿vale? Porque la aflicción, tribulación, angustia del salmista no proviene de una desgracia personal, sino de la triste situación en que se encuentra su pueblo, dice la Biblia de estudio. Hermanos, el recorrido del Salmo empieza primero con una declaración de victoria. El versículo 1 es con mi voz. Es, hermano, ore por mí. Vale, intercedemos. Pero el salmista nos enseña, es con mi voz. Soy yo el que viene a orar. No mi papi, no mi mami, no mi hermano. No mi hermano en la fe. Es entre él y yo. Es personal. ¿Por qué? Porque Él tiene la vida, Él es la vida, Él es un Dios vivo. Él me escucha. Él es propicio a nosotros, siendo el Rey de Reyes, Señor de Señores. El versículo 2 nos habla de buscarlo a Él, solo a Él, y más en momentos de angustia. ¿A quién iremos sino a Él? Le dijo el apóstol Pedro. El mejor, el único. Versículo 3, cuando lo leo así detenido, recuérdalo en los devocionales que hacemos en los estudios bíblicos o en los cursos de vida discipular, de discipulado en la iglesia. La iglesia, el consejo, pastor, anciano y los hermanos que se preparan, los materiales que son bíblicos, se nos enseña a que fomentemos, escudriñemos y nos interioricemos en esa relación a manera de estudiar hacia el Señor. ¿Qué me dijo Dios? ¿Qué le digo yo a Dios? Nosotros tenemos mucho que decirle a Él. Eso es lo que está haciendo Asaf. ¿Qué me dijo Dios? ¿Qué le digo yo a Dios? Versículo 3 dice, Él me conoce, sabe de mí, sabe que estoy intranquilo, que me conmuevo, que me quejo, pero solo a Él. Porque cuando me quejo a otro, ahí voy a tener problemas de incomprensión, de mala interpretación, de mal entendimiento. No significa que pueda compartir con hermanos que el Señor nos pone en medio de la intimidad santa en el Señor. ¿Para qué quejarnos a otros, incluso al mundo? Él tiene cuidado de mí. Él es íntimo, Él es seguro. Y aquí ya hay un interludio. Porque en el versículo 4 me habla de insomnio, me habla de quebrantamiento, me habla de intranquilidad. Incluso dice él ahí que se quedó sin palabras, mudo. Eso es quedarse sin palabras, quedarse mudo, sin decir nada. ¿Vale? Y los versículos 5 y 6, porque son muy seguidos. Sin embargo, al tenerlo a Él, por Él estar a mi lado en esas mis vigilias, por la situación, por las circunstancias, me recordaré de todo lo que Él ha hecho por mí. Por cómo también he podido ver y saber cómo ha sido de bueno, fiel, misericordioso, pero asimismo firme, correctivo y exhortativo con mi vida, con nuestras vidas, para bien. Y surge entonces la pregunta retórica, que aun cuando pueda sonar injusta hacia Él,
es necesario que martillee nuestros pensamientos para que valoremos todo lo que Él ha hecho por nosotros, lo que está haciendo y lo que hará con la diestra de su poder. Sí, porque Él es el poderoso. Y esa es la pregunta retórica, que no voy a hacer repetitivo, versículos 7, 8 y 9. Léanlo, ya lo leímos. Léanlo y miren qué es lo que le pregunta retóricamente Él a Dios. Pero luego hay un interludio. Versículos del 10 en adelante está la solución. El verso 10 es una declaración, porque yo soy el que estoy enfermo. Yo soy el que me encuentro en esa debilidad, pero Él me fortalecerá en medio de esa debilidad. Los versículos del 11 al 12 me hablan de hacer memoria del Señor. Y cuando lo miro aquí, vale, sí, miramos así como tan, lo pasamos, el Mar Rojo, y lo cantamos, pero se queda a veces tan pequeño para lo inmenso que eso fue. Pero ahí, en nuestras vidas, en el pueblo del Nuevo Pacto, algo que supera el Mar Rojo, la cena del Señor. Hermano, prepárate para el próximo domingo de mediante, para que la tomemos nuevamente. Búscate ya podemos ir saliendo un poquito más. Cómprate un zumito de manzana color rojo si quieres, y si no, un trozo de pan, tenlo allí preparado, para que hagamos memoria. Asaf hizo eso. Los versículos del 16 al 20 lo que hace es hacer memoria de los hechos poderosos y contundentes de nuestro Dios. Nosotros igual. La cena nos hace recordar su crucifixión, su muerte y resurrección, y también su pronto regreso, porque Él volverá. En la necesidad mejor es pensar, creer y vivir en los atributos de nuestro Señor Jesucristo. Él lo hace del mismo de Dios. Jesús es Dios. Y Él lo que está aquí hablando es de los atributos de nuestro Dios. Es decir, ¿quién es Él? El verso 13 me dice que Él es santo. Y cuando pienso en la santidad de mi Dios, sin pecado, y Él me santifica, es decir, santidad me habla de que su camino es limpio, de que su reino es puro, no hay maldad, es justo. Y la santidad pasaríamos a la eternidad viviéndola y describiéndola. Su camino es de salvación. Jesús es el camino, la verdad y la vida. El verso 14, cuando lo vemos aquí, Él es el poderoso, el Rey, su majestad. Y de eso están llenas todas las alabanzas que cantamos, no solo esta iglesia, todas las iglesias, de sana doctrina. El verso 15 me habla de con tu brazo, Señor. Y piensa en todo lo que puedas ver, entender, comprender de su brazo. 2 brazos clavados, la señal que le pidió Tomás. Esos brazos en sus partes de aquí, final, en sus manos están. Y esos brazos fueron extendidos, sí, físicamente, corporalmente. Y podré pensar más cosas de sus brazos. Y los versos del 16 al 20, pues hermano, no hay ningún secreto allí. Tú lo que puedes ver allí es la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, abriendo el Mar Rojo y llevándolo hacia la tierra prometida, haciéndolo pasar por medio de un gran desierto y dando círculos por 40 años a causa de su incredulidad, idolatría, rebeldía, ingratitud. Y dirán, pero eso no lo dice allí, Ricardo, tú estás exagerando, ¿no? Hermanos, cuando lo leemos aquí, cuando nosotros estamos congregándonos 5, 10, 15, 20 años, cuando hemos ido a los cursos de discipulado, hemos estado en la escuela dominical, hemos estado en los estudios bíblicos de los jueves, en los encuentros de mujeres, en los encuentros de los jóvenes.
nosotros hacemos todo este recorrido cuantas veces haya que hacerlo. Porque así, si el Señor lo hizo pasar a su pueblo por 40 años dando círculos, nosotros igual. Los versos del 16 al 20, vívelo hoy. El pueblo del nuevo pacto, su iglesia, que compró a precio de sangre. Pero Ricardo, no es lo que dice allí. Pues sí, si nos vamos acá, sí, cuando tomamos de los símbolos, a precio de sangre, lo oramos, de sangre preciosa, debe entonces hacer memoria uno, y todos los creyentes de la cruz, de la tumba vacía, de cómo resucitó, de cómo se apareció siempre. Eso no es una cosa de Semana Santa, siempre. Y cómo anduvo 40 días más, estoy hablando de nuestro Señor Jesucristo, y cómo subió nuevamente al cielo y cómo volverá. Que no se nos pierda esto de vista nunca. Porque alguien me preguntaba, en medio entonces de esta pandemia y de que se va a hablar del nuevo orden mundial y de que pronto podemos llegar al ecumenismo, una sola religión, un solo sacerdote, es decir, el falso profeta, gobernando las naciones, ya no estará el Espíritu Santo, sino que estará el espíritu del falso profeta. Entonces, ¿cuál es el futuro de la iglesia? Incluso ahora, si nos preguntaran cuál es el futuro de la iglesia, nuestro futuro no está aquí. Todo este mundo tarde o temprano será destruido, todo esto se derrumbará. Apocalipsis lo cuenta con detalle. Pero primero aparecerá el nuevo orden mundial. Somos testigos nosotros del inicio, desde el inicio del milenio. Lo que pasa es que ya en este 2020 como que cogió ya, está cogiendo más rostro, pero apareciendo ese nuevo orden mundial, el gobierno del anticristo, pareciera que vino el Mesías, pero no es. Porque para nosotros, primeramente, la iglesia será arrebatada. Ese es el futuro de la iglesia. Estamos preparados para el arrebatamiento. Todos estarán durmiendo muy tranquilos, dos estarán trabajando en un molino, dice así la parábola, la canción. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, nuestro hermano Elkin va a dar una predicación, Dios mediante, muy buena. Algunos dirán, bueno, se va a repetir nada, aquí no se repite nada. Estamos conectados en un mismo sentir y en un mismo espíritu, mejor todavía, nos enriquecemos más todavía. Porque ese es el tema, ese es el futuro nuestro, el futuro de la iglesia es ese. Que nosotros seremos liberados de Egipto. Egipto representa el mundo. Y que cuando sea arrebatada nos casaremos con nuestro Señor. El novio es el Señor ahora. Y luego será nuestro esposo. Nosotros somos ahora la novia y allí, en las bodas del Cordero en el cielo, seremos la esposa y volveremos con Él. Y mientras ocurre la gran tribulación, el Señor viene por segunda vez a la tierra con nosotros y establecerá su reino milenial aquí en esta tierra, y luego el final hacia una vida eterna, porque ya tendremos una tierra nueva y un cielo nuevo con una humanidad nueva, pues esa humanidad transformada en cuerpos gloriosos tiene el corazón de Jesús. Hermanos, los invito también a que el domingo en la tarde empecemos a estudiar y a leer el libro de Apocalipsis. Si lo miráramos de una forma sencilla, y lo dejo aquí como abrebocas de ello, ahí cuenta en el libro de Apocalipsis una presentación primera de quién es el que revela esto. Todo el libro de Apocalipsis es la revelación desde la primera letra hasta la última letra de nuestro Señor Jesucristo. Y luego Él nos muestra la edad de la iglesia, la que estamos viviendo, hasta cuando ella es arrebatada en el capítulo 4. Y ahí los dejo en puntos suspensivos. Mientras tanto, con mi voz clamé a Dios clamé, porque Él me escucha. La Nueva Versión Internacional dice: a Dios elevo mi voz suplicante, a Dios elevo mi voz para que me escuche. Clamo a Dios, sí, a gritos, oh, si Dios me escuchara, porque al Señor busqué en el día de mi angustia,
Por las noches, sin descanso, alzaba en mis manos, mi alma rebosaba el consuelo. Cuando estoy angustiado, recurro al Señor. Sin cesar elevo mis manos por las noches, pero me niego a recibir consuelo. Pienso en Dios y gimo, dice la Nueva Traducción Viviente, abrumado de tanto anhelar su ayuda. Gracias, Señor, porque nos escuchas. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Amén. Mientras haya luz que ilumine la tierra, nunca olvidaremos lo que somos y que a ti te lo debemos. Mientras brille el sol y podamos respirar, haznos recordar el regalo del perdón y tu gran bondad. Mientras haya luz que ilumine la tierra, nunca olvidaremos lo que somos y que a ti te lo debemos. Mientras brille el sol y podamos respirar, haznos recordar el regalo del perdón y tu gran bondad. Hoy heredamos la tierra, somos libres de toda condena, no por nuestro poder ni valor. Tú nos salvaste del agua por tu amor, por tu misericordia. A pesar de que somos así, nos hiciste ser uno en ti. Mientras haya luz que ilumine la tierra, nunca olvidaremos lo que somos y que a ti te lo debemos. Mientras brille el sol y podamos respirar, haznos recordar el regalo del perdón y tu gran Hermanos, oramos para terminar este culto de oración y yo te invito a que inclines tu rostro, cierres tus ojos y que juntos oremos para despedirnos. Amén.
Padre Celestial, Señor Jesús, te damos las gracias, bendito Dios, por un culto de oración bendito, precioso, Señor, en ti. Gracias porque has permitido que podamos estar reunidos hoy jueves, Señor, para orar, para interceder, para darte gracias, Señor, y para pedirte perdón también, Señor. Señor, te queremos pedir que tú nos cuides y nos bendigas en lo que queda de día, Señor, y que mañana podamos seguir siendo sal y luz de este mundo, Señor, testimonios vivos, y que podamos alabar y glorificar tu nombre con nuestro testimonio. Gracias, Señor, por todo. Te pedimos tu cuidado y tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.